Nos ponemos de pie, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Damos inicio a la sesión de la Comisión de Salud de hoy, martes 5 de agosto. Partimos. Le voy a pedir al asesor de su secretaría, al asesor legislativo de su secretaría, que se incorpore a la sala, por favor. Vamos a tratar con él. Es un proyecto de la subsecretaría, lo vemos directamente con la subsecretaría. Muy bien. ¿La cuenta, señor secretario? Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Una propuesta de indicaciones, de redacción de indicaciones al proyecto de ley sobre salud mental que fueron socializadas, enviadas por el Ministerio de Salud. Segundo, oficios del señor fiscal nacional subrogante, con la que da respuesta a uno enviado por esta comisión, relativa a información estadística asociada al número de denuncias remitidas a diferentes instituciones en relación a la emisión de licencias médicas fraudulentas. Un oficio de la subsecretaria de Hacienda, en el que informa acerca de la incorporación del sensor de glucosa dentro de la canasta GES a propósito de la diabetes tipo 1. El señor alcalde subrogante de la comuna de Paillaco, con el que remite proyecto de apoyo a la gestión local de Paillaco enviado al Servicio de Salud de los Ríos para la implementación de un laboratorio municipal para la atención primaria de la comuna. Por último, una solicitud de la presidenta de la Corporación Nacional Coordinadora Familiares, Usuarios y Amigos de Personas con Afecciones de Salud Mental, en la que solicita se le envíe el avance de la tramitación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en estudio. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Senador Chaguán. Si es posible, recordar la solicitud de la Universidad de Chile, que quería exponer, que me ha insistido varias veces la rectora, si es posible asignarle una fecha. Gracias, presidente. Muy bien, respondo de inmediato. Ayer temprano, al inicio de la sesión, mencionamos que vamos a tener que dejar un espacio. Sé que estamos legislando, y también lo voy a transparentar, fue parte de mi molestia ayer, porque, a ver, uno trata de ser ordenado, puede que yo sea demasiado cuadrado, pero uno trata de ser ordenado para ir avanzando y cumpliendo el timing comprometido. Cuando se da vuelta, claro, la planificación siempre es dable de modificar, es parte de la gracia de la planificación que puede ser modificada, ajustada, pero tenemos un timing que está dicho, conocido y que tratamos de hacerlo cumplir. Por ese timing hemos dejado atrás alrededor de 6 o 7 solicitudes que han hecho la señora senadora y los señores senadores para poder ser escuchados, porque son materias de interés de esta comisión, pero también de interés del sector. No lo hemos podido hacer porque estamos tratando de cumplir ese timing, de sesionar legislativamente los lunes, los martes y los miércoles. He estado leyendo su WhatsApp, colega Chaguán, de 2 veces a la semana, donde me recuerda la solicitud de la rectora de la Universidad de Chile y también lo de otros colegas que me recuerdan lo mismo. Vamos a dejar un lunes, tal como lo dijimos, o 2 lunes, para poder dar cumplimiento también a esa parte de la tarea, ¿no? Muy bien. No hay más palabras sobre la cuenta. Yo solamente quiero decir que en el caso del punto 3 de la cuenta es más bien una cuestión interna, no es tanto no es de la comisión, es una gestión que se hizo directamente en una conversación con la ministra de Salud respecto del laboratorio de la comuna de Paillaco. Así que lo mantendremos en ese ámbito. Muy bien. Han estado llegando a mi correo y a mi WhatsApp solicitudes de audiencia para el proyecto de licencias médicas. Yo he pedido que lo envíen a la comisión para que una vez tengamos el listado total de todas las organizaciones que han pedido espacio para exponer su postura, particularmente son gremios, lo debatiremos, lo acotaremos al número que corresponda escuchar y en ese contexto entonces vamos a darle salida a esas solicitudes, ¿no? En ese contexto también, yo me imagino que se le avisó ayer en la tarde, no teníamos como antes saber que hoy día no íbamos a iniciar el trámite de informar sobre el proyecto de licencias médicas. ¿Se informó? Porque venía la NEF nacional ayer y entiendo que también. Muy bien. Bien, si no hay más puntos varios. ¿No hay puntos varios? Muy bien. Bueno,
Tenemos la tabla de hoy, que no la tengo a mano. ¿La tienes por ahí? Gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a la tabla y que tiene como único punto continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la ley integral de salud mental y modifica los cuerpos legales que indica. Mantenemos la urgencia simple, la ministra de Salud se excusó, lo supimos ayer que se excusaba, y está en representación del Ministerio la señora Andrea Albagli, subsecretaria. Estaba también el subsecretario Martorell, pero la verdad es que lo que podemos hacer es que cuando correspondan proyectos a una u otra subsecretaría, que esté el subsecretario pertinente, digamos, a no ser que el subsecretario que le corresponda no pueda y el otro lo representa, no estando en este caso la ministra, ¿no? Muy bien. Vamos a partir. Todos, me estoy tomando la tarea del señor secretario, por favor. Señor presidente, muchas gracias. Habíamos quedado en la página 30 del comparado de la Secretaría. Debo recordar, sí, la indicación 60. Debo recordar que esta indicación se acordó debatir por letras. Entonces, nos toca la letra B, página 31 del comparado. Letra B, intercálase en la letra D entre la frase se efectuará en y servicios la frase todos los. Esta indicación es de los senadores Castro González y Macaya. Página 31 del comparado de la comisión. Lo que pasa es que hay dos comparados. Hay un comparado antiguo que es el que yo tengo y el comparado formal, oficial y el que tiene secretaría que tiene otra numeración, ¿no? Pero en todo caso es la indicación 60. Página 31. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Y habíamos votado, de hecho, la letra A. ¿Ya? Estaba aprobada. Y ahora vamos a la letra B. Como se ha incorporado el senador Gaona, ¿podríamos repetir, por favor? Sí, la letra B dice intercálase en la letra D entre la frase se efectuará en y servicios la frase todos los. Acá. Dice, en la letra D anterior, dice, la atención de urgencia de salud mental se efectuará en servicios de urgencia. La única corrección que hay es la atención de urgencia de salud mental se efectuará en todos los servicios de urgencia. Eso es... ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? Buenos días, presidente. Un gusto saludarlo por su intermedio a los honorables senadores y senadoras. Un gusto. Nuestra interpretación es que esta indicación lo que hace es explicitar que toda persona que acuda a una urgencia por una crisis de salud mental tenga que ser correctamente atendida, porque la atención de urgencia no se vincula necesariamente a algún especialista en particular. Y por ende, nuestra interpretación es que efectivamente esto no irrogaría en gastos adicionales. Así que estamos a favor de esta indicación, presidente. Muy bien. Hice la pregunta, por simple que parezca, porque hubo en un momento una duda si era admisible o no. Al colocar todos, obligaba a un sistema que en su conjunto respondiese y eso pudiese tener o no una implicancia presupuestaria. Por eso, con la anuencia del Ejecutivo y en esa línea, estamos claros y listos para votar. ¿Sí? ¿Vamos a votar esto separado o le sumamos a la que sigue? La que sigue también, a juicio de la Secretaría, es inadmisible, pero la señora subsecretaria ha preguntado si es inadmisible o no en la letra B. Tendría que pronunciarse el señor presidente. Muy bien. Entonces, aprovechemos para no votar solamente la anterior, veamos con la letra E. Señor secretario. La letra C sustituye el inciso primero de la letra E por el siguiente. La hospitalización por causa psiquiátrica deberá... Eso Es el deberá el que nos complica. Ser provista en hospitales generales de baja, mediana y alta complejidad, incluso en aquellos territorios donde exista un hospital psiquiátrico, conforme a la cartera de servicios aprobada para el establecimiento y según los requisitos y condiciones de la Ley 21.331 del reconocimiento y protección de los derechos de las personas y la atención
en salud mental. A juicio de la Secretaría esto es inadmisible porque está... Podrá. Senador Chaguán. No, y si cambiamos el deberá por podrá, porque eso permitiría efectivamente habilitarla, y yo diría que cumple con el objetivo de del texto de la indicación. Es que justamente es el punto, porque el proyecto señala la hospitalización psiquiátrica podrá ser provista y la indicación dice la hospitalización por causa psiquiátrica deberá ser provista. Es al revés. La indicación establece la condición de obligatoriedad. El proyecto original dice podrá. Entonces, aquí el Ejecutivo tiene que definirse porque de otra manera ya la Secretaría la declaró inadmisible. Entonces, depende del Ejecutivo. ¿Subsecretaria? Concordamos, presidente, con que esta letra de la indicación sería inadmisible porque estaría incorporando una obligación nueva. ¿No hay modificaciones en aquello? ¿A qué se refiere, presidente? Me refiero a que ustedes, si quisieran ir más allá, podrían presentarlo como indicación, pero no está dentro. No está dentro de nuestros planes porque irroga gasto adicional. Ya. Javiera. Muy brevemente, Javiera, ¿no? la ministra Sí. cuando estuvo en una de las sesiones hizo alusión al cambio de la regulación de todos los tipos de hospitales, justamente aludiendo a este punto de que existen hospitales de baja complejidad que pueden hacer hospitalización y que eso va a ser en función de las necesidades de un territorio. Por ejemplo, Angaroa, que es un hospital de baja, pero ese es un hospital que al día de hoy hace hospitalización psiquiátrica porque es una necesidad de esa comunidad. En Porvenir hay un hospital de baja que hace hospitalización psiquiátrica porque a veces no se puede cruzar el estrecho y entonces ellos contienen pacientes hasta que haya condiciones para viajar hasta Punta Arenas, ¿no? Y podría poner... Yo me dediqué harto tiempo a hospitalización involuntaria y gestioné muchos casos, entonces les podría decir, hay 10 o 15 hospitales de baja que hoy día en Chile tienen esto como una práctica regular. El cambio de la norma de la regulación de los hospitales, el cambio de la norma técnica de complejidad de los hospitales ya lo incorpora, entonces es una práctica que queda igual de todas maneras protegida. Bien. Entendemos, no suscriben entonces la obligatoriedad. No obstante, vamos a tener que hacer una modificación y no sé si eso está considerado en indicación. Ya lo habíamos tratado al inicio de la votación. Es que la nomenclatura de hospitales de baja, mediana y alta, entiéndase, para todos los efectos del resto del proyecto debería ser modificada. Así habíamos quedado, ¿no, Julio? Lo que habíamos quedado era laboral, señor presidente. ¿Perdón? Se había acordado solamente el cambio de la laboral. Sí, pero... Lo otro se comentó, pero no se tomó el acuerdo. Claro, se comentó, A ver, colega, el Ministerio de Salud modificó la nomenclatura. Ya no se habla de baja, media y alta complejidad. Hay otra nomenclatura que lo simplifica. Entonces, si ya eso, yo no sé cuál es el estatus de eso, subsecretaria, si eso está oficializado como postura ministerial, que ya no existe esa nomenclatura, porque entonces tendríamos que modificar, si no la ley queda desencajada. Me gustaría eso porque eso debería ser modificado en todo el contenido, en todo el texto del proyecto. Le ofrezco la palabra. Así es, presidente. Esa nomenclatura cambió y por ende podemos ofrecer una redacción para todo el proyecto que se asegure que eso esté correctamente reflejado. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación que hoy día tiene la red? Es primero, segundo y tercer nivel, ¿no? Primero, segundo y tercer nivel. Ok, ¿les parece, colegas, que facultemos a la Secretaría para que no tengamos que estar discutiendo cada vez que aparece la misma nomenclatura, que la Secretaría normalice? ¿Sí? Muy bien, acordado. Lo hacemos. Don Julio tiene la tarea. O doña Evelyn, distribúyense ustedes. Muy bien. ¿Ya estaríamos para votar el 60? Sí. Admisibilidad, señor presidente, primero. O sea, Muy bien. y en todo caso, perdón, señor presidente, en relación a lo que hizo el senador Chaguán, si se declara inadmisible, igual quedaría, digamos, como fue la última propuesta del senador, digamos, que es la original, que es el podrá. Entonces, Sí, claro. da lo mismo sacar si es inadmisible. Sí, claro. Bueno, como esto es una indicación parlamentaria,
y el gobierno no ha suscrito la obligatoriedad, tendríamos que ver la admisibilidad. Yo recojo lo que ha dicho la Secretaría, lo que han ratificado la Subsecretaría de Salud, que es inadmisible. Si alguno de ustedes opina lo contrario, podríamos reconsiderar, pero aparentemente estamos todos de acuerdo que es inadmisible. Senador Chaguán. De indicación 61, a eso se refiere, ¿no? 60. A la 60. Estamos en la 60, hemos Letras trabajado B y dos C, letras son B. dos letras. Está bien. ¿Estamos? Muy bien. Se declara inadmisible entonces y volveríamos al texto del proyecto, ¿no? Ya. Tenemos que votar entonces la letra, A continuación, la anterior. No. No. Esto no lo votamos. Tenemos que votar el literal B. literal B, Claro, lo que pasa es que lo juntamos con el C para modificar la E. ¿Ya? Tenemos que votar el B. En la frase de todos los. Nada más. letra B. Sí. ¿Quiere intervenir, Subse? No, lo que pasa es que estábamos ordenando la votación nada más. Como usted declara inadmisible la letra C, que modifica el E del deberá, nos queda el B, que lo tratamos al principio de la sesión, que es muy simple. Se agregaban todos los. Pero, por lo tanto, es lo que deberíamos votar. ¿Sí? Votamos. En votación, entonces, la letra B. Indicación 60. Senador Chaguán. Sí. A favor. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Aprobado 4-0, la indicación 60, letra B. Muy bien. Sin modificaciones. A continuación, la indicación 61 del senador Chaguán para incorporar un literal F nuevo del siguiente tenor. F. Desarrollar protocolos específicos y asignar recursos suficientes a la atención primaria para mejorar su capacidad de respuesta frente a trastornos mentales, con un enfoque en la detección temprana y el tratamiento inicial. Señor presidente, a juicio de la Secretaría, estoy rogagasto por cuanto menciona que deben asignarse recursos. Senador Chaguán, Sí. antes de declararlo totalmente inadmisible, Sí, tenemos puede claro, defender su sí, indicación. tenemos claro que es inadmisible, pero yo quisiera pedirle a la subsidiaria, por su intermedio, al Ministerio de Salud, porque eso es parte del déficit que tenemos. Mi temor es que esta ley se transforme en una ley completamente declarativa. Y mi preocupación, básicamente, de esa relación, con que si vamos a abrir que la atención primaria tenga una capacidad de respuesta a trastornos mentales, debe contar con los recursos necesarios y suficientes, y creemos sin lugar a dudas que la detección temprana es clave. Entonces, yo le quiero pedir a la subsecretaria, le quiero pedir que no la votemos, presidente, y quiero pedir que el Ejecutivo pueda reevaluar si es que en algún minuto nos puede dar alguna señal de qué recursos se van a disponer, de cómo se van a trabajar, y por lo menos el desarrollo de protocolos específicos, porque si no tenemos ni siquiera desarrollados protocolos específicos para la atención primaria, tenemos problemas. Entonces yo le diría, a lo menos eso, digamos, que yo diría que lo que quiero salvar, a lo menos es el desarrollo de protocolos, que eso es una decisión de voluntad política del Ejecutivo. Entonces, si le pido, al igual que las otras indicaciones mías, espero que no se voten, si me permite, y que el Ejecutivo pueda, a lo menos respecto a los protocolos, poder ver si tienen posibilidades de patrocinarlo. A ver, tenemos dos maneras de zanjarlo. Como es una sola indicación y claramente tiene un componente inadmisible, deberíamos rechazarla. Pero lo que ha hecho el senador Chaguán, yo no es que sea intérprete de su postura, pero lo que ha hecho él es dejar de lado lo que es totalmente inadmisible, como son los presupuestos, y dejar la postura del desarrollo de protocolo, que eso no requiere recursos, y eso es una respuesta que da el Ejecutivo. Por tanto, se podría modificar esta indicación si es que el Ejecutivo está de acuerdo. Por eso pregunto, porque si no, entonces, a sugerencia del colega, podríamos dejarlo pendiente hasta tener una respuesta. Si la respuesta está ahora, lo resolvemos, modificamos el texto. ¿Subsecretaria?
Me voy a referir de todas maneras a los recursos en este contexto. Hay dos cosas que quiero rescatar de las conversaciones que hemos tenido. El objetivo de este proyecto de ley, como otros proyectos de ley, no es cerrar las brechas que existen actualmente en el sector. Para eso está la ley de presupuesto y comenzamos esta discusión legislativa haciendo una presentación de cómo en las distintas leyes de presupuesto de esta gestión hemos priorizado la salud mental y fortalecido los sistemas de salud en sus distintas estrategias, justamente con recursos adicionales. Lo segundo es que hay al menos dos contenidos específicos de la ley que sí se refieren a los recursos. El primero es que está en los principios, donde incorpora el principio de paridad, que quiere decir que tienen que distribuirse los recursos dentro del sector salud para la salud física y salud mental en términos equiparables. Eso es una cosa. Y que podría ser, está al menos alineado con el espíritu de buscar los recursos suficientes, como está en esta indicación. Y segundo, que también incorpora de manera específica la obligación para la autoridad sanitaria de establecer una metodología objetiva y constante de cómo medir los recursos que se destinan a salud mental dentro del sector, para poder monitorear aquello y ver si es que ese principio se está cumpliendo. De esa manera, este proyecto de ley se hace cargo a largo plazo de la inversión en salud mental dentro del sector salud, a la vez que avanzamos con la expansión presupuestaria para reducir brechas en los proyectos de ley anuales. Eso con respecto a los recursos. Con respecto a los protocolos, esto es algo que ya existe. Tenemos distintos instrumentos normativos y orientadores para nuestra red de salud, dentro de ellos para salud mental y dentro de ellos para la atención primaria de salud. Por tanto, nuestra opinión es que no sería necesario declarar en una ley una actividad que ya hace el Ministerio de Salud. Por ende, nuestra opinión sería que esta indicación en lo componente efectivamente concordamos que es inadmisible, pero en lo otro que no sería necesario dentro del legislativo. Y con su permiso, presidente, puede complementar mi respuesta Javiera Erazo. Javiera, por favor. Sí, además la ubicación del texto parece que no es armónico, dado que este texto es sobre servicios de salud y la atribución normativa está en la otra subsecretaría. Entonces, parece no ser el lugar ideal. Además, quisiera recordar, la subsecretaría ya ha hablado de esto, tanto de iniciativas como lo que se está haciendo con MHGAP, que es iniciativa de formación de todos los profesionales y técnicos de la atención primaria en salud mental. Y me podría extender, quizás lo podemos incluir en la minuta comprometida, todos los protocolos y las acciones de detección temprana que están en curso hoy día. Ok, estamos de acuerdo. Muy bien, es inadmisible entonces y no se divide. La indicación número 61 ha sido declarada inadmisible. Indicación número 62, página 32 del comparado de la Secretaría, al artículo 28, dentro del título de las normas adecuatorias, título quinto. Indicación 62 de los senadores señores Castro, González y Macaya, para modificar el número 1, el numeral 1, en la siguiente forma. A. Reemplácese la frase que deriven de una discapacidad psíquica o intelectual porque deriven de un trastorno de salud mental. B. Reemplázase el punto final por una coma y agrégase a continuación la frase cuando corresponda. Yo creo que este es un debate no solamente de especialistas, sino que es el huevo o la gallina. El senador Castro ha presentado la indicación, habría sido bueno que la defienda, no obstante, creo que podemos despejar. Lo que ocurre, dado lo que ha leído el secretario, dice que, las enfermedades de trastorno de salud mental incluyen el consumo perjudicial, dependencia de alcohol y otras drogas, como los trastornos de origen neurológico que deriven en una discapacidad. Las causas ya señaladas derivan en una discapacidad psíquica o intelectual. La indicación es al revés. La indicación dice que deriven de una discapacidad psíquica o intelectual y se cambia porque deriven de un trastorno de salud mental, ¿no? El trastorno de salud mental es lo que deriva u origina estas otras situaciones. El proyecto de ley señala justo al revés. Entonces, y aquí pregunto a los especialistas, o a las especialistas, ofrezco la palabra. Ya. Cambia completamente el origen de las cosas.
Sí. Cabe recordar que este es un modificatorio y entramos ya a los modificatorios de otros cuerpos legales. Sí. Este es un modificatorio de la ley 21331, ¿no? Y es importante porque de alguna manera este apartado ahí determina quiénes son sujetos de esta ley, ¿no? En los sistemas de clasificación internacional, enfermedades como los trastornos por uso de sustancia o las demencias ya están consideradas como problemas de salud mental. Esa no es la discusión, sino que lo que tiende a suceder es que en la práctica social, en lo cotidiano, se desconocen ellas como problemas de salud mental, ¿no? Entonces, lo que busca este texto en su origen, digamos, como está propuesto originalmente, es insistir en aquello, ¿no? Porque a veces a las personas no siempre les reconocen que ese tipo de problemas son problemas de salud mental. El problema que vemos con la indicación es que se presta a confusión, digamos, porque hay casi todos los problemas de salud pueden terminar teniendo consecuencias para la salud mental, ¿no? Son situaciones difíciles. Pero más bien aquí lo que queremos recalcar es el reconocimiento de trastornos neurológicos que deriven en una discapacidad psíquica e intelectual, como las demencias, como enfermedades de salud mental, ¿no? Hay trastornos neurológicos que no lo hacen. Por ejemplo, cualquiera se ve, no todos, pero muchos de ellos no van a derivar en una discapacidad psíquica o intelectual, ¿no? Es más bien para determinar quiénes son quienes detentan los derechos que están aquí en esta ley resguardados. Por ejemplo. Pero algunos sí, ¿no? No todas las personas con epilepsia terminan teniendo una discapacidad psíquica e intelectual y teniendo que tener voluntades anticipadas y ciertas adecuaciones en sus servicios, pero otros sí, aquellos que esa enfermedad significa una discapacidad psíquica o intelectual. Lo que pasa es que la indicación lo que señala es que una discapacidad psíquica o intelectual que deriven de un trastorno de salud mental. El artículo del proyecto habla de trastornos de origen neurológico que deriven en una discapacidad psíquica o intelectual. ¿Para usted está suficientemente claro que lo que el Ministerio ha planteado cubre la necesidad y no al revés? Muy bien. ¿Ofrezco la palabra? ¿Sí? Sí, presidente, yo creo que con la redacción que plantea el Ejecutivo me parece que es la correcta. Estas indicaciones tanto en su letra A y en su letra B, creo que no es más conveniente lo que plantea el Ejecutivo. Sí. Sí, establece que el consumo de alcohol, de otras drogas, ¿no? En fin, o trastornos de origen neurológico que deriven en, y no al revés. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, votamos. Habría que rechazarla, ¿no? Porque no están los proponentes de la... Si apaga el micrófono sería A continuación colocamos en votación la indicación 62. Senador Chaguán. Senador Gaona. Para no discrepar tanto, abstención. O sea, perdón, esto es respecto a la indicación, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, en contra debería ser, pero abstención para no discrepar tanto con mi colega. No, siempre. Y nunca hemos discrepado, nunca. Senadora Órdenes. Es que estoy de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo, entonces me perdí en el sentido de la votación. En contra de estar de acuerdo. En contra, voto en contra. Presidente. rechazo. Esa es la tibieza de la derecha, dicen, ¿no? Como la extensión incide en la votación, se repite esta. Si no, volvemos a arreglar el empate. Volvemos. Senador Chaguán. Sí, resolvemos. Favor. Senador Gaona. Senadora Órdenes. Voto en contra. Señor presidente. En contra. Rechazada 3-1. Seguimos. En la página 34 está la indicación
63 de los senadores Macaya y Gaona para suprimir el literal A del numeral 2. Literal A del numeral 2. Supresión. Sí. Muy bien. ¿El Ejecutivo? Lo que pasa es que la indicación plantea suprimir el literal A. El literal A reemplázase en el inciso cuarto la frase de afecciones futuras y graves en su capacidad mental que impiden manifestar consentimiento, que por lo que reemplaza por afecciones futuras, que afecciones futuras limiten el ejercicio de sus derechos, especialmente cuando se refiera a la manifestación de su voluntad y preferencia a salud mental. Ya veníamos con una línea de trabajo en esta misma materia. Lo que plantean los senadores Macaya y Gaona es suprimirla. ¿Sí? Ofrezco la palabra. Oye, tengo que cambiar de lente. Explicar al Ejecutivo un poquito con más detalles su propuesta. Yo lo veo como un adelantamiento de manifestación de voluntad. Entonces, por eso me gustaría ver si me logran despejar esa duda. ¿Por qué tenemos que generar condiciones para adelantar manifestaciones de voluntad? Perdón. El uso de declaraciones de voluntad anticipada es una práctica habitual en el estándar internacional, reconociendo que las afecciones de salud mental tienden, sobre todo en sus presentaciones más graves, tienden a tener una presentación que es sobre todo episódica, más que permanente, ¿no? Incluso aquellos que tienen problemas muy graves de salud mental tienen momentos de estabilidad de su cuadro clínico y momentos de crisis. Entonces, en este ámbito de la salud se ha comprobado que la declaración de voluntades anticipadas para el manejo de situaciones de crisis es una herramienta clínica útil y razonable. Y además, hay que reconocer que las personas, que esto es parte también de la naturaleza de los problemas de salud mental, que exponen a las personas a situaciones de grave vulneración de derechos, dado que se pierden ciertas capacidades, en esos momentos críticos se pueden perder ciertas capacidades como de autodefensa, ¿no? Entonces, las declaraciones de voluntad anticipada son un uso bastante razonable para resguardar ambas cosas, ¿no? Que se respete la voluntad y preferencia de las personas, pero además atendiendo a riesgos que son reales de esas situaciones. ¿Podemos ser más específicos respecto de qué cosas, en el fondo, como una manifestación de consentimiento frente a acciones? O sea, lo que digo, esto es como una manifestación adelantada de consentimiento frente a ciertas terapias o ciertas acciones de los equipos. No podemos expresar de que se refiera a consentimiento o declaración de voluntad anticipada respecto de procedimientos terapéuticos y ser mucho más específico. ¿Ejecutivo? Sí, pero el texto, si miran el texto original de la 21331 ya hace ese resguardo. Para clarificar, al menos el espíritu de la indicación era para clarificar justamente su uso a propósito de esta es una legislación que impacta en las prácticas clínicas para clarificar de la mejor forma posible las prácticas que tienen que hacer los clínicos. Claro, el texto legal vigente señala... Su micrófono, senador. El texto legal vigente habla sobre intervención en casos de crisis psicoemocional y de otras herramientas de resguardo con el objeto de hacer primar la voluntad y preferencias de la persona en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental que impidan manifestar su consentimiento. ¿Qué agrega lo adicional que plantea el proyecto de ley? Si ya está en la ley, ¿por qué agregar? Eso es lo que me encuentro que está de más. Muy bien. Ejecutivo, y vamos cerrando. Solo es para poner un acento en la necesidad de resguardar derechos en esos contextos. Senador Gaona. Ahí
hay una diferencia importante entre impedir y limitar. Y lo que hacen con la indicación al Ejecutivo, o sea, perdón, con el proyecto de ley ejecutivo es bajar el estándar respecto de en qué condiciones se debe manifestar, considerar la manifestación de voluntad anticipada. Por lo tanto, a mí me parece que evidentemente la gran diferencia está en que, por un lado, el proyecto legal dice claramente impedir o impidan manifestar consentimiento. Y acá dice futuras que limiten, o sea, baja el estándar. A mí me parecería que no hay que bajar el estándar para la manifestación de voluntad anticipada. Por lo tanto, yo por lo menos la idea es suprimir esa letra A del proyecto de ley porque no agrega valor a la materia y además, lo peor aún, baja el estándar respecto de cómo se debe manifestar la voluntad anticipada y cómo se debe llevar adelante esto. Mire, ¿sabe dónde está la diferencia? Estábamos conversando con la Caro. No, esa es la gravedad. Porque el proyecto original lo que establece, dice, afecciones futuras y graves a su capacidad mental que impidan manifestar su consentimiento. Lo que hace la propuesta es, dice, cuando se refiere a la manifestación de su voluntad y preferencia a salud mental. Eso es el término de gravedad que ha excluido la indicación, sí está en la ley. ¿Su secretaria? Correcto, presidente. Yo quería sumar justamente ese punto para hacer la aclaración. Esta indicación no incorpora algo nuevo como contenido en la normativa vigente, sino que hace una precisión dentro de cómo está redactada hoy día la normativa vigente. Y eso es porque en los trastornos de salud mental es distinto el diagnóstico y su gravedad del nivel de interferencia que tiene con el ejercicio de la vida diaria de esa persona. Y por ende alguien puede tener limitada su capacidad de manifestar su voluntad independiente de la naturaleza del diagnóstico que pueda tener. Desde ese punto de vista, una persona efectivamente puede estar en una situación que no tiene la capacidad para manifestar su voluntad y no por eso tener que tener un diagnóstico que se considere de mayor gravedad. Y esa es la aclaración que busca hacer esta indicación sin agregar algo nuevo. Eso es exactamente el punto, que no es necesariamente la determinación de gravedad lo que finalmente permite que se pueda manifestar anticipadamente la voluntad. Deme su nombre para que quede registrado. Conozco el de la Javiera, pero el suyo se me olvidó. Ahí sí, no. Por su intermedio, señor presidente, yo soy Yasmina Viera, soy jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud. Y solo complementando lo que dice la subsecretaria, la indicación viene a actualizar el concepto consentimiento desde el punto de vista bioético. Consentimiento da la idea de que uno va a aceptar la prestación. No obstante, se cambia por manifestación de voluntad porque las personas pueden también rechazar el tratamiento y se agregan las preferencias que en el caso de personas con algún tipo de afectación en la salud mental, a veces se consideran que no tienen una manifestación de voluntad completa, sino que expresa una preferencia que se completa en el fondo con la persona que está a su cargo. Estamos claros, parece, ¿no? Yo lo tengo claro, colega. Muy bien. Muy bien. Si no hay más argumentos, estaríamos votando entonces. Creo que tenemos postura. Además de esta explicación de la diferencia entre consentimiento y manifestación de voluntad, yo puedo consentir o no. Yo puedo consentir o no. Eso no significa que, o sea, si no consiento, claramente es un no. No es que esté limitada mi posibilidad de decir que no o de manifestar mi voluntad. Al decir que no, estoy manifestando mi voluntad per se. Sí. Por lo tanto, me parece que es una explicación un poquito rebuscada. Sí, ahora, yo asumo, y me parece muy bien que se haya excluido el término de gravedad, porque es de difícil definición, digamos, y no necesariamente tiene que ver con la expresión de voluntad. Yo creo que ese es el corazón de lo que ha estado en esta indicación. Bueno, estamos en condiciones de votar, estimo. ¿Sí? ¿Por qué cambiar que impidan la voluntad por el limitar la voluntad? Bajar el estándar, una depresión severa impide la manifestación de voluntad o no. Si la limita, pero la impide. Por lo tanto, yo creo que ese límite no baja el estándar de cuándo puedo manifestar
Tal no puedo vez, manifestar si mi- la mi diferencia está voluntad. entre el que impidan o limiten, Sí. el impidan es muy taxativo, Sí, claro. pero el limiten le genera un elástico y una amplitud un poquito. Concentrémonos en eso porque ya tenemos claro que el tema gravedad ya no es, ¿no? Concentrémonos en el limiten o impidan. ¿Cuál es el alcance jurídico de esto? Justamente lo que le permite esto a los equipos clínicos, que son los operadores de esta ley, ¿no? De la 21331, es reconocer que estas son situaciones que no son binarias, sino que se expresan en una gradiente, ¿no? Como incluso alguien, y la ley ya lo reconoce a lo largo de su texto completamente, ¿no? Por ejemplo, que alguien que está hospitalizado involuntariamente igual puede decidir algunas cosas sobre el tratamiento que va a recibir en ese contexto, ¿no? Entonces, que esa capacidad de tomar decisiones se puede ver afectada, pero que no es binaria, ¿no? Ese es el espíritu de la ley, y esta modificación busca fortalecer ese reconocimiento, que no son capacidades, y que es algo que es muy natural para cualquiera de nosotros entender que la capacidad de tomar decisiones en contextos críticos, cuando uno está en crisis, se puede ver afectada, pero no impedida, ¿no? Son situaciones complejas. ¿No hay más palabras? Estamos debatiendo, como decía la Caro, el respeto a la autonomía del paciente. Muy bien, votamos. En votación la indicación 63. Senador Chaguán. A favor, a diferencia de que mi compañero no... A favor. Senador Gaona. A favor. Senadora Órdenes. A favor. No. Estoy perdida en el 63. sentido. Estoy con el Ejecutivo en este a favor. En contra. En contra. Para que Estamos votando la indicación. La indicación dice suprimir. Ya, en contra de la indicación. te- Voto en contra de la ok. indicación. Senador Castro. Contra. Señor presidente. Voto en contra, pero voy a justificar porque al final este debate no es menor. Yo creo que la voluntad previa de un paciente que tiene dificultades o que podrá tener dificultades para manifestar la voluntad debe ser manejada con mucho cuidado. Voy a votar en contra. Me parece que la justificación del Ejecutivo es más que razonable. Abre un campo que es bastante más generoso que lo que dice no. Mantiene una generosidad respecto de lo que se pretendía modificar. Rechazo. Rechazada 3-2. A continuación corresponde la indicación 64 de los senadores señores Castro, González y Macaya para intercalar en la letra B del numeral 2 a continuación de las frases de la salud y mental lo siguiente: y salud. Sí, presidente, es una mejora, básicamente un complemento para dejar más explícito que el diagnóstico de una enfermedad o trastorno mental con o sin discapacidad no anula por sí solo la capacidad de decidir sobre la propia salud. Ese es el propósito de la enmienda. Y así evitar prácticas discriminatorias o invalidar la voluntad de una persona por su condición de salud mental. Es para garantizar el respeto a las decisiones y la expresión concreta del enfoque de derecho. Con todo respeto. Simple. Es razonable lo que plantea la indicación, Ejecutivo. Estamos de acuerdo. Consideramos que también es una mejora. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Votamos. En votación, senador Chaguán. Apoyando a senador Gaona, a favor. Senador También a Gaona. favor. A favor, presidente. Senador Castro. Senador A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. A favor. ¿Cómo queda entonces el texto? Aprobado la indicación número 64 por 5 votos a favor, ninguno en contra. ¿Cómo queda el texto, secretario? Quedaría el solo de la salud. Aquí estamos en el B.
El solo hecho de presentar una enfermedad o trastorno de salud mental con o sin discapacidad psíquica o intelectual no será razón suficiente para negar la manifestación de su voluntad en el ámbito de la salud mental y salud, en su caso, o cuestionar las decisiones que las personas adopten de conformidad a lo establecido en este artículo y el artículo siguiente. Quedó rara la redacción. Ya sabemos lo que votamos, pero démosle una fluidez al texto. Por eso pedí que leyéramos. Ojo con eso. Sí, pues. Queda en el ámbito... A ver, lo habíamos revisado, por eso pedí que lo leyéramos, porque si no tendríamos que acomodar un poco la indicación, porque es en el ámbito de la salud y salud mental, ¿cierto? Eso yo creo que es el sentido de la indicación, senador Castro, que diga, de su voluntad en el ámbito de la salud y salud mental. Sí, pues. Lo que pasa es que la indicación la dejaba rara, por eso pedí que leyéramos. Entonces tendríamos que adecuar, si les parece, que sea razón suficiente para negar la manifestación de su voluntad en el ámbito de la salud y salud mental, la salud amplia y particularmente en la mental. Senador Castro, ¿estaría bien? Salud en general y la Sí. salud mental. Es salud Sí. y salud mental. Básicamente, presidente, es que la enmienda busca que no se anule por sí solo la capacidad de decidir sobre la propia salud, sino que también precisar y evitar donde haya discriminación y no se invalide la voluntad de las personas en su minuto determinado por su condición de salud mental. O sea, para garantizar el respeto, en otras palabras, a la decisión concreta Sí, de eso, la autonomía personal. exacto, eso ya lo habíamos visto en la votación anterior, pero para efectos de la redacción, si citamos literal a la indicación queda extraño. Entonces yo por eso pregunté, porque parece ser que, y por eso preguntaba recién, que la redacción debería ser, voy a leer una parte del párrafo, a ver, secretario, corríjame, dice, razón suficiente para negar la manifestación de su voluntad en el ámbito de la salud y salud mental. ¿Eso es? Claro, así quedaría, de acuerdo a la indicación del senador Castro, adecuada a la forma en que se escribe, dice, lo voy a leer completo. El solo hecho de presentar una enfermedad o trastorno de salud mental con o sin discapacidad psíquica o intelectual no será razón suficiente para negar la manifestación de su voluntad en el ámbito de la salud amplia, ¿cierto? En el ámbito de la salud y salud mental, la particulariza. Señor secretario. Señor presidente, lo que pasa es que la indicación al parecer está mal formulada, porque dice para intercalar en la letra B del numeral 2, a continuación, está intercalando, está agregando entre medio, de las frases de la salud y mental, lo siguiente y salud. A lo mejor quiso decir para agregar entre las frases, no intercalar. Por eso, hay un medio extraño. Por eso es que al utilizar literalmente la indicación queda muy raro el texto. Por eso es que lo adecué al espíritu de la indicación, pero a una redacción que señale cuál es el sentido correcto de este ámbito, digamos, el ámbito de la salud total y el particular de salud mental. ¿Les parece? Muy bien. ¿Lo votamos? ¿Está bien? El chiquitito dice, ¿está bien? Estamos arreglados. Estamos. Listo. Por unanimidad, señor secretario. Perdón, el senador Gaona tiene un... Yo tengo una duda un poquito más. Por eso me gustaría que si el Ejecutivo me puede aclarar. Una persona con trastorno de salud mental, le estamos pidiendo que pueda manifestar su voluntad anticipada, a pesar de que tiene trastornos de la salud mental. Entonces yo no sé si esa manifestación de voluntad anticipada está ejercida en el pleno ejercicio de sus facultades y de la autonomía y de su libertad, y que tanto esa libertad y esa autonomía es limitada por la salud, por una enfermedad o un trastorno de salud mental. Esa es mi preocupación de fondo con estas indicaciones, que en general, porque por la gradualidad yo lo entiendo, pero me preocupa que en el fondo a través de esta legislación lo que estemos diciendo es que una persona que a pesar de que tenga trastornos de salud mental severos, por ejemplo, o graves,
pueda ser considerada su manifestación de voluntad anticipada. Entonces, mi pregunta es, ¿esa persona está para el pleno ejercicio de sus facultades y la autonomía de su libertad, dado que tiene estos trastornos severos de salud mental? Antes de dar la palabra, una precisión. Yo, la verdad es que no quiero... A ver, siempre prefiero dar el espacio a una buena conversación. Sin embargo, estamos entrando al fondo del concepto y no está reflejado ninguna indicación. Por lo tanto, en lo formal y en técnica legislativa no es el punto. No es el punto. O sea, hoy día no tenemos espacio para discutir el fondo cuando ya debió haberse presentado como indicación si es que queríamos debatir en eso, ¿no? Estamos debatiendo el alcance. Por eso lo digo, Sergio, con la mejor voluntad de escuchar. ¿Por qué? Porque si usted tuviese razón en el debate del fondo, no es tiempo de presentar una indicación ahora, pero queda el espacio para la discusión en sala, por cuanto nosotros, si bien es cierto, estamos discutiendo en general y en particular, nuestro informe va a ser en general. Por lo tanto, siempre hay un espacio, basta que un colega lo pida y hay un espacio para indicaciones en la sala. Como no es el espacio ahora para discutir el fondo, yo les pediría que nos concentráramos en la redacción del artículo, dejando, y por eso permití que se presentara esa argumentación, digamos, para que lo vea si usted lo estima. Sin perjuicio, presidente, de no entrar al fondo, sí me interesa manifestarlo para que quede en la historia fidedigna de la ley esta duda que no es menor. Entonces, no quisiera yo estar dando mi voto a algo que me parece a mí que por lo menos no despeja mi duda de fondo. Sin perjuicio de que no profundicemos en el tema, sino que simplemente para dejar de claro el por qué voy a manifestar mi votación, por qué va a ser de tal o cual manera, digamos. Muy bien. ¿Su secretaria? Presidente, nos parece que la pregunta del senador Gaona es una muy buena pregunta y que efectivamente merece una conversación de fondo. Entiendo que por eficiencia del tiempo no hay el espacio para entrar en esa conversación, pero sí podemos entregar como Ejecutivo una minuta con más elementos formales de esto para facilitar esa conversación cuando sí se dé el espacio. Muy bien. El espacio se va a dar, va a ser en la sala. El senador Gaona tiene todo el derecho, como cualquier otro u otra, de presentar una indicación en ese sentido, digamos, ¿no? Así que bienvenido si el Ejecutivo anticipa, digamos, un poco ese debate y lo aclara. En una de esas no es necesario, o en otra tal vez sí sea, ¿no? Así que muy bien. Señor secretario. Señor presidente, entonces... Sí. Sí. Senador Chaguán. Estamos votando la indicación con la corrección de redacción que habíamos acordado. Sí, por favor. Muy bien. Senador Gaona. Abstención. Abstención. Senador Castro. A favor. Senador. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Entonces, aprobado la indicación 64 con modificaciones, 4-0. A continuación, sus señorías, la indicación 65, página 38, el comparado de la Secretaría, indicación 65, de los senadores Castro González y Macaya, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 13 bis su punto final por una coma y a continuación incorporar la siguiente frase. Considerando la opinión médica que certifique los requisitos clínicos y de riesgo dispuestos en los párrafos recién mencionados. Ofrezco la palabra, senador Castro. Sí. Esto solo busca que en el caso de la hospitalización judicial exista la compatibilidad con un fundamento médico o fundamento sanitario de por qué se hace. Porque ocurre muchas veces que llega una orden judicial de internación y llega a un hospital general y no se sabe exactamente, más allá de ser una orden que hay que acatar, pero no se sabe la razón médica del motivo por qué tiene que estar internado esa persona, ese enfermo, ese recluso. Entonces, simplemente se hace esa intercalación que dice, considerando la opinión médica que certifique los requisitos clínicos y de riesgo dispuestos para lo antes mencionado, que es la hospitalización involuntaria. Eso es todo. Muy bien. No solo parece lógico, sino además creo que es necesario tener esa precisión.
y lo que hace es incorporar al final del texto una frase aclaratoria. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Senador Gaona. Sí, presidente. Si me puede explicar un poquito más, senador Castro, si esto implica que los tribunales deban tener, antes de definir lo jurisdiccional, deban tener un peritaje médico o forense respecto de su decisión judicial. Sí. Senador Castro. Eso siempre es así. Es así. Normalmente es así. Lo que ocurre es que aquí lo que se refuerza es la consideración clínica o médica, más taxativamente, que no siempre queda reflejada en la orden judicial. O sea, ha ocurrido que se envían a internar personas que nadie entiende por qué tienen que estar en un hospital recluidas, o sea, con gendarme alrededor, pero no se sabe la condición médica que traen. Es para fundamentar eso, es un considerando, no es un impositivo sobre el juez. Eso es lo que me preocupa. No. Imponerle a la judicatura. No. Por eso dice considerando la opinión. Considerando. Sola, esa es la enmienda. Perdón, si les parece, Carolina, hay un paralelo en el Código Penal. Gracias, presidente. Le comentaba que se dio también cuando lo discutimos en la mesa con los asesores, el correlato de la indicación del senador Castro con el Código Procesal Penal a propósito del imputado enajenado mental, que se exige un certificado médico, de lo contrario se suspende el proceso hasta que esté ese certificado médico. Por lo tanto, nos parece del todo pertinente que cuando hay una hospitalización judicial involuntaria existan esos certificados y documentos médicos que lo fundan. La línea con el Código Procesal. Muy bien. Señor, ¿votamos, presidente? Sí, señor. Indicación 65, senador Chaguán. A favor. Senador Gaona. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Aprobado 5-0 sin modificaciones. A continuación, sus señorías, la indicación número 66 de la senadora señora Órdenes y 67 de los senadores señores Macaya y Gaona para agregar en la letra C del numeral 11, a continuación de la frase Ministerio de Desarrollo y Familia, elaborarán la siguiente expresión: con participación de las organizaciones de la sociedad civil que agrupan a personas con enfermedades o trastornos de salud mental y o sus familias. Sugiero que veamos en simultáneo la 66 y la 67. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien, ofrezco la palabra. Senador Yo Gaona. creo que senadora Órdenes, pero se autoexplica la indicación. Senadora Órdenes. Sí, en la misma línea es hacer parte de las organizaciones de familiares de pacientes dentro del proceso de desinstitucionalización. Además, a lo largo de toda la tramitación del proyecto de ley, presidente, se ha solicitado varias ocasiones este tema. También se ha hablado con ciertas organizaciones y también se justifican los principios de gobierno abierto y transparencia. Así que si hay acuerdo, creo que sería bueno incorporarlo. Muy bien, ofrezco la palabra al Ejecutivo porque lo que se está haciendo que además de que sea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el responsable, se incorporen a organizaciones de la sociedad civil para poder desarrollar ¿Sí? ¿Subsecretaria? La participación ya es un principio general de la ley, por completo. Entonces, se entiende que todo lo descrito en esta ley tiene que estar bajo ese principio general. Y además, nosotros también, como Ejecutivo, presentamos una indicación que profundiza y fortalece el rol de la participación ciudadana en la formulación de las políticas y programas de salud mental. Desde ese punto de vista, nos parece que es redundante con lo que ya tiene el proyecto de ley. A ver, la postura entonces del Ejecutivo es que no se considere la indicación por ser redundante y estar ya incluido dentro del espíritu de la ley. Vamos a tener que votar entonces la indicación. Lo que ha dicho la subsecretaria
es que la participación ciudadana de suyo está ya considerada en distintos procesos, pero aquí hay un artículo que señala que será el Ministerio, el Mideso, que será el responsable de establecer, digamos, las políticas y todo lo que conlleva. Lo que señala la indicación y la precisa es que debe considerarse las organizaciones sociales de la sociedad civil. Lo explicita. Entonces, bueno, como hay discrepancia, es una indicación, está dentro de nuestra resolución y lo vamos a votar. Muy bien. A continuación, en votación, las indicaciones 66 y 67. Senador Chaguán. A favor. Senador Gaona. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Órdenes. Yo creo que la participación tiene que ser directa, así que voto a favor. Señor presidente. A favor. Las indicaciones 66 y 67 han sido aprobadas por unanimidad. A continuación, la indicación 68 de Su Excelencia el Presidente de la República para modificar el inciso segundo incorporado por el literal C en el siguiente sentido. Reemplácese la frase F y Y, en realidad no es frase, son letras. Reemplácese F y Y por E y F. A continuación, y reemplácese la frase F y Y por E y F. Y intercálase a continuación de la frase de este artículo la versión en virtud de lo señalado en los artículos 11 y 12 de la presente ley y en los artículos 5 y 6 de la Ley Integral de Salud Mental. El plan de desinstitucionalización abordará la situación de aquellas personas que vienen en servicio de carácter asilar de atención segregada, incorporando estrategias que reflejen la gradiente de intensidad de cuidados y apoyos en salud que requieran. Eso es todo, señor presidente. ¿Quiere explicar este enredo, doña Javiera? Que es una cuestión de forma, pero le intercala un párrafo. Sí, esta indicación es un esfuerzo por armonizar los contenidos ya presentes en la 21331 con la ley que estamos hoy día discutiendo, ¿no? Y sus contenidos nuevos. Entonces, había un error en el punto 1, había un error, ¿no? Porque dice las frases F y G cuando son las E y F. Si Muy me bien. ayudan, la E y F, la E es aquella que está orientada a promover el desarrollo progresivo de la intersectorialidad de los servicios de cuidados sanitarios y sociosanitarios, acorde a un enfoque de derecho y los principios de vida independiente e inclusión social. Y la F es velar porque los establecimientos que desarrollen acción en salud mental apliquen un enfoque de derecho y procuren evitar la institucionalización. Es decir, está muy vinculado al proceso de desinstitucionalización. Entonces, esos son los puntos correctos a citar. Pero además hace el esfuerzo de vincular el plan de desinstitucionalización con lo señalado en los artículos 11 y 12 de la 21331, que son los primeros dos artículos que determinan qué es una hospitalización psiquiátrica, ¿no? La idea es separar lo más claramente posible qué es un lugar donde uno vive, ¿no?, con apoyos, a una hospitalización. Y en virtud de los principios tanto de la presente ley, de la 21331, como de los artículos 5 y 6 de la ley integral, ¿no?, que están orientados justamente a apoyar la vida independiente y la progresividad en los apoyos y cuidados para las personas con discapacidad psíquica e intelectual. Entonces, este es un esfuerzo de armonización normativa. Ofrezco la palabra. Que le vaya bien. Ofrezco la palabra. Entonces, En votación, la indicación 68. Senador Chaguán. Senador Gaona. A favor. Senadora Órdenes. A favor. Señor presidente. a favor. Aprobada la indicación 68, 4-0 sin modificaciones. A continuación, sus señorías, en la página 44 del comparado de la Secretaría está la indicación 69, que está hecha al numeral 3 del artículo 28.
29, perdón. De los senadores Castro González y Macaya para sustituir el numeral 3 por el siguiente. 3. Reemplázase el artículo 131 por el siguiente. Artículo 131. Las enfermedades o trastornos de salud mental incluyen el consumo perjudicial o dependencia al alcohol y otras drogas, así como los trastornos mentales que se originen en enfermedades de origen neurológico. A ver, estábamos debatiendo esto porque yo tenía apuntado aquí en mi torpeo que debería explicarlo el autor, pero la verdad es que ya lo hicimos con la votación anterior. ¿Ah? De tal manera que si alineásemos lo que ya votamos, creo que en la 65, 66, por ahí, 66, 67, deberíamos votar en la misma línea. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Correcto, presidente. También consideramos que es lo que ya discutimos. ¿Cómo alineamos entonces? Usted manda. Votamos entonces. Ok, lo votamos para dejarlo en consistencia con el artículo ya votado anteriormente. ¿Sí? La indicación 62. Perdón. Ya votamos la indicación 62 y la 69, hay que 69. alinearlo con esa redacción. ¿Sí? Entonces, No, votamos el la reemplazar el número 3, lo que está diciendo su señor presidente, que eso ya fue considerado y visto, discutido, digamos, en otra indicación. Entonces tendríamos que pronunciarnos sobre la 69. Sí. Sí. No importa, votemos. Senador Chaguán. Por favor. No. Senador Gaona. Estamos revisando exactamente para no cometer un error de alineamiento. Lo estamos revisando. Evelyn o Julio. La 62, 21, está hecha el artículo 28 y reemplazar la frase que deriven de una discapacidad psíquica o intelectual porque deriven de un trastorno de salud mental. Y B, reemplazar el punto final por una coma y agregar a continuación la frase cuando corresponda. Sí, la rechazamos y dejamos el texto. Sí, rechazamos y dejamos el texto de la ley. Ya, y en este caso sería lo mismo. Senador Castro, como usted es autor, estamos en la indicación 69 y que tiene el mismo tenor de la 62 que se rechazó. Entonces estamos alineando textos. La votamos en contra entonces, presidente. Esta. Sí. Sí, estamos. Senador Chaguán. Sí. Por favor. La 69, ¿no es cierto? Sí. Ya, a favor. No, pues eso está bien, pues, ¿no? Sí, salvo que lo votemos, perdón. Lo que estamos haciendo entonces, vamos a rechazar para los efectos de que el mismo texto. Ok, entonces, en contra. Senador Gaona. En contra. Senador Castro. Senadora Órdenes. Voto en contra. En contra. Hagamos algunos delirios. Autorreprocharse. Es bueno autorreprocharse también. Rechazada por 5 votos a favor, ninguno en contra. Rechazada la indicación. A continuación nos vamos a la indicación 70, efectuada al artículo 30, página 47, el comparado de vuestras señorías, que dice lo siguiente, de los senadores Macaya y Gaona. Para sustituir
el literal D del numeral 1, que se incorpora por el siguiente: ofrecer terapias que estén basadas en evidencia y respaldadas científicamente. Ojo, estamos en la ley de derechos y deberes del paciente. Es otra ley que hay que adecuar, ¿ya? Me lo acaba de soplar la cara, así que estamos en otra ley ahora. ¿Ya? Señor secretario. Ya. Muy bien. Ofrezco la palabra al autor, senador Gaona. Tómese su tiempo si quiere. Sustituyes la atención otorgada por alumnos en establecimiento de carácter docente, asistencial, como también las entidades que se suscrito de acuerdo de colaboración con universidades e institutos de deberá contar con supervisión de un médico o otro profesional de salud que trabaje en dicho establecimiento que corresponda a los reglamentos establecerá la norma. Son los alumnos. Y dice, y la indicación dice. Si les parece, estábamos conversando recién con Carolina, hay una explicación que junta las tres partes. Carolina, por favor. Aquí vamos a tener una explicación, si me permiten, para que lo podamos ver, porque junta las tres partes. Gracias, presidente. Voy a hacer el mismo ejercicio, voy a ir un poco hacia atrás. Estamos en la ley de derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, la ley de derechos y deberes de los pacientes, artículo 5º, que señala en su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. Por tanto, los prestadores deberán, y a continuación distintos literales que son los deberes de los prestadores en relación a las atenciones de salud de las personas. El Ejecutivo, en el proyecto de ley, se incorpora un nuevo literal D, que señala que hay que respetar la identidad de género y orientación sexual de las personas, prohibiéndose las terapias de conversión, entendiendo por tales las prácticas, conductas o comentarios reiterados en el marco de la atención de salud, que tenga por finalidad modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Ese es el literal D que propone el proyecto de ley. El literal D que propone los senadores Macaya y Gaona a través de su indicación señala ofrecer terapias que estén basadas en evidencia y respaldadas científicamente. Sustituye el literal D. Entonces, hay dos literales distintos en relación con los deberes de los prestadores de salud. Eso es. Tal cual. Senador Gaona, su micrófono, por favor. Aquí las terapias de conversión pueden ser en uno o en otro sentido. Lo que hace el Ejecutivo en esta indicación que agrega, o este articulado, perdón, esta letra D que agrega a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, es prohibir cualquier terapia de conversión. Lo que nosotros planteamos es que no puede prohibirse las terapias de conversión, porque puede ser en uno o en otro sentido. Y por lo tanto, lo que sí nosotros planteamos es que esas terapias de conversión sean ofrecidas, es que las terapias de conversión que sean ofrecidas estén basadas en la evidencia científica, en la evidencia y respaldado científicamente. Esto a propósito del informe CAS de Inglaterra, donde claramente ha demostrado, o sea, no hay demostración científica que las terapias de conversión afirmativas. CAS, C-A-S-S. CAS. Más inclinados para allá. S, cuidado. No es con K, ni con T final. No, pero no sé si me explico, presidente. Sí, si me permite una interrupción. La letra del... Muy breve. Ya. Lo que pasa es que su indicación hace referencia a la indicación del Ejecutivo. Si hacemos lo que usted plantea, que es sustituir, queda
fuera completamente la particularidad de revisión del respeto a la identidad de género o orientación sexual. Lo que ustedes hacen es precisar ese respeto a la identidad u ofrecer, digamos, pero si lo sacamos, si lo sustituimos, queda fuera. Entonces, hay una cuestión de técnica legislativa. Si ustedes insisten en dejar fuera el respeto a la identidad de género, la indicación no lo señala explícitamente. Si ustedes quieren modificarla, precisarla o ampliarla, sí cabría la indicación. No sé si me doy a entender. Mientras tanto, le ofrezco la palabra a la subsecretaria que quiere intervenir. Mientras tanto, el senador Gaona lo revisa. Subsecretaria. Gracias, presidente. Como contexto general, quiero primero recordar que lo que usted explica, presidente, está en lo correcto. La indicación que propone el senador implica suprimir el artículo que sugiere que se incorpore de manera explícita el Ejecutivo. Y lo suprime agregando en este texto específico la importancia de basar las terapias en la mejor evidencia científica. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que ese objetivo ya está en nuestra normativa vigente. La Ley 21331 ya tiene en su contenido el derecho de las personas a recibir terapias basadas en la evidencia. Por ende, ese elemento, por lo cual lo que busca sustituir, ya está contenido en el proyecto de ley. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Ahora, como usted menciona, presidente, esto lo que haría sería eliminar un contenido que está sugiriendo el Ejecutivo. Y voy a explicar por qué lo estamos sugiriendo incorporar de manera explícita. Las terapias de conversión o terapias se llaman de diferente manera, pueden ser terapias de conversión o terapias reparatorias en algunos casos, son términos genéricos para un conjunto de prácticas que lo que tienen en común es que comparten la creencia errónea de que la orientación sexual o la expresión de género o la identidad de género de una persona puede cambiarse y debiera cambiarse. Eso es lo que consideran. Por ende, son impositivas en un solo sentido. ¿En cuál sentido? En modificar la orientación sexual o modificar la identidad sexual de una persona en caso de que esa identidad sexual o orientación sea diversa. Esa es la definición de las terapias de conversión. Ahora, en esto sí existe consenso internacional absoluto. La OMS y la OPS, la también Asociación Americana de Psiquiatría, han declarado ya que la orientación sexual y la identidad de género diverso no son trastornos y, por lo tanto, no requieren ni justifican ningún tratamiento. O sea, si incluso entramos en la conversación de lo que es la evidencia científica, bueno, la evidencia científica es importante cuando uno efectivamente requiere intervenir algo. Pues bien, la orientación y la identidad sexual diversa no es algo que requiera ser intervenido, porque sí hay consenso absoluto de que no son un trastorno de salud. Hay varios avances históricos en Chile en esta materia. Nosotros podemos y les vamos a entregar también una minuta que lo detalla en mayor profundidad, pero tenemos ya ejemplos de nuestra legislación en que avanza en el reconocimiento de los derechos de las diversidades y esto daría un paso adicional, un paso más allá, siguiendo el ejemplo que también tenemos a nivel internacional, donde al menos 8 Estados miembros de la Unión Europea ya prohíben estas prácticas de manera explícita, porque lo que ocurre es que a pesar de que no sean prácticas necesarias, porque no estamos frente a un trastorno, a pesar de que sí existe evidencia de que generan daño psicológico a las personas que lo reciben, si es que no están expresamente prohibidas, pueden de todas maneras entregarse y si no está expresamente en la ley, es más difícil, por supuesto, para las personas defenderse de estas prácticas que son dañinas para la salud y atentan contra la dignidad de las personas. Quiero hacer acá la distinción con el informe CAS. El informe CAS, que es el informe que reúne distintas revisiones sistemáticas, que es un trabajo que efectivamente se hizo en el Reino Unido, es específicamente con respecto al tratamiento con hormonas para personas con identidad de género diversa que quieran tener alguna modificación corporal y que para esa modificación corporal requieran terapia hormonal. Esa es la pregunta del informe CAS
Y efectivamente en esa línea hay un cuerpo de evidencia que se está generando. Y por ende, ahí podríamos estar de acuerdo en que la evidencia científica internacional sigue fortaleciéndose. Pero es muy distinto de las terapias de conversión. El informe CAS no se trata de las terapias de conversión. Acá no hay ninguna duda internacional. Y nos parece importante explicitar esta prohibición, por lo que yo le manifiesto, presidente, porque de lo contrario no queda expreso en la ley que es una práctica que atenta contra la dignidad de las personas y puede efectivamente hacer daño a su salud mental. Muy bien, gracias, subsecretaria. Tenía interrumpida la palabra el senador Gaona, senador Castro, senadora Órdenes. Puede terminar, senador Gaona. Sí, presidente. Yo creo que no se puede prohibir el ofrecimiento, porque no habla de ofrecer alguna terapia de conversión específica ni nada por el estilo, nuestra indicación. Lo que habla es de ofrecer terapias que estén basadas en la evidencia y respaldadas científicamente. Pueden ser terapias de afirmación, pueden ser terapias de conversión, pueden ser distintas terapias. Por lo tanto, es bastante más amplio y además siendo coincidente y consistente con el respeto a la autonomía del paciente y todo aquello, me parece que eso es mucho más amplio que prohibir por ley algo que la ciencia está permanentemente cambiando o avanzando. Entonces, a mí me parece que esto de prohibir por ley un tipo de terapia me parece una cuestión más bien de carácter ideológico y discrecional. Seguimos el orden, senador Castro. Sí, yo creo que es positivo que el Ejecutivo haya clarificado los conceptos. La terapia de conversión es la terapia que consideraba en la antigüedad y hasta el año 1973 que ser homosexual en el mundo era tener una enfermedad mental. Eso cambió por la ciencia y por todos los expertos, imagínense, ya hace más de 50 años. Luego, terapia de conversión se entiende como todo aquello que busca inhibir la identidad sexual de una persona. Y por eso dice la primera frase, respetar la identidad de género y orientación sexual. Respetar. Y por eso a continuación dice, prohibimos toda terapia que busque considerar la homosexualidad como una enfermedad, cosa que ya se dirimió hace largos años. Y eso es correcto. Por eso yo respaldo la enmienda original del Ejecutivo. Ahora, respecto a lo que propone el senador Gaona, como en la enmienda dice sustituir todo lo anterior, entonces yo quiero precisar que si el foco de mi colega Gaona es sobre las terapias de distinto tipo, sobre otras terapias supresivas, no entra en este punto, a no ser que él quiera antagonizar con lo que dice la letra D. Antagonizar, y por eso dice suprimir. Si tiene un problema con lo dicho respecto a la identidad, género, orientación sexual, o prohibir las terapias de conversión, tendría que señalarlo explícitamente, porque está promoviendo algo que hasta donde yo entiendo que es distinto a eso, que no tendría que estar en este punto, tendría que estar en otro momento, en otra parte de la discusión. Ahora, seamos sinceros, en la ley de presupuesto hace 8 meses atrás, la oposición llevó a ley una terapia supresiva. Y fue solo el Tribunal Constitucional hace muy poco el que la echó abajo. O sea, exactamente lo contrario de lo que se está pregonando. Un sector del Senado quiso y tuvo una mayoría para prohibir un tipo de terapia farmacológica para contrarrestar la pubertad. Y en la democracia está, pero lo llevaron a ley. Lo que hoy día se señala que eso no puede estar en ley, lo llevaron a ley y el TC dijo la verdad que no procedía. Pero yo sugiero que frente a este punto se traslade a otro inciso distinto a este, a no ser que sea para rechazar lo que dice la letra D. No sé. Perdón, evitemos el diálogo. Evitemos el diálogo. Tenía la palabra la senadora Órdenes y después le vuelvo a dar la palabra, senador Gaona. Sí, gracias, presidente. A mí lo que me preocupa de la indicación presentada es que la encuentro abiertamente discriminatoria, porque además pues, si voy por depresión, otra enfermedad de salud mental, para que me ofrezcan terapias de conversión, o sea, creo que estamos realmente en un mundo distinto al espíritu incluso de esta ley. Me parece importante mantener el texto original porque efectivamente garantiza el principio de no discriminación. Creo que esto abre un espacio bien peligroso,
O sea, a mí me parece de verdad que es bien importante el punto que estamos debatiendo. Y yo estoy por mantener la letra D, respetar la identidad de género y orientación sexual de las personas, prohibiéndose las terapias de conversión, precisamente porque la evidencia empírica también ya está alineada con esta afirmación. Entonces, nos vamos a volver, creo que constituye un tremendo retroceso. Yo estoy por mantener la letra D tal como lo establece la ley, porque creo que se abre un espacio peligroso más allá de los temas discriminatorios. O sea, me van a ofrecer, voy por una enfermedad mental y terminan ofreciéndome terapias de conversión. Creo que es bien complejo y votaría en contra de esta indicación. A ver, yo quisiera también dar mi opinión. Y al leer ambas indicaciones, lo que hace el Ejecutivo es señalar con claridad que debe prohibirse. Ese es el foco. No tiene que ver con otra materia. Se enfoca exclusivamente en la prohibición de las terapias de conversión, entendiéndose las conductas o prácticas reiterativas, ¿no? O comentarios reiterativos. Lo que prohíbe es eso, esa es la indicación. No colisiona, a mi manera de ver, con la indicación propuesta por el senador Gaona cuando habla en general de ofrecer terapias basadas en eficiencia en evidencia y respaldadas científicamente. Pueden ser las mismas. Pueden que estén respaldadas científicamente y con evidencia, referido a la indicación del gobierno. Si yo lo quiero mirar desde un borde o desde el otro borde, esa indicación, la del senador Gaona, calza. Y eso no destruye ni limita la indicación del gobierno, que lo que busca es prohibir las prácticas reiteradas de conversión o comentarios reiterados, ese tipo de cosas. Lo precisa. La otra es amplia. Cualquier cosa que esté basada en respaldo científico y en evidencia, a mí me parece que es razonable. Es parte del método científico, es parte de actuar, digamos, con el conocimiento que hasta ahora tenemos. Y no inhibe lo que el Ejecutivo plantea. Yo creo que un literal adicional, te fijas, no colisiona ni tampoco cuestiona. Lo que sí tendríamos que hacer es votar las indicaciones por separado, la del Ejecutivo, que a mí me parece razonable en lo personal, yo no quiero influir en el voto, pero me parece... Perdón, es la indicación parlamentaria. Es la indicación. Sí, lo dije mal. Y si se rechaza, queda vigente lo que está... Lo dije mal, no es votar la indicación del Ejecutivo. Entendiendo el objeto de la indicación del Ejecutivo, que es una cuestión muy particular, muy precisa, a evitar estas conductas reiterativas, comentarios y lo demás, yo creo que no colisiona con la indicación parlamentaria cuando dice que se ofrezcan terapias que estén basadas en evidencia y respaldo científico. Eso siempre. En otro literal, exactamente, en otro literal. Porque es amplia, cubre todo, ¿no? Senadora, le iba a decir. Subsecretaria. Gracias, presidente. Yo creo que lo que usted acaba de mencionar es muy útil para hacer la distinción en esta discusión. De que hay consenso de que la orientación sexual y la identidad de género diversa no son un trastorno psicológico. Eso hay un consenso internacional de décadas. Dado que eso es un consenso, no existen las terapias de conversión, porque terapia se refiere cuando uno trata algo que es un problema de salud. Entonces, cuando el senador Gaona dice que no se debiera prohibir ninguna terapia, tiene sentido lo que dice. El punto es que las prácticas que esto busca prohibir no son terapia, porque no se refieren a un problema de salud, son una práctica discriminatoria. Y hay evidencia de que esta práctica discriminatoria genera daño en las personas que están sujetas a este conjunto de prácticas. Hay evidencia de que efectivamente existen y se mantienen a nivel internacional. De hecho, vamos a entregarles formalmente, como les decía, una minuta y como anexo, y lo sugiero su revisión, hay un informe de experto independiente de la ONU, pedido por la Asamblea General, que se publica el 2020, que hace una revisión de todas las prácticas de conversión a nivel internacional. Y acá describe cómo es que se dan en diferentes lugares del mundo y las repercusiones que tienen en quienes la reciben. Entonces, por eso insisto, sabemos que ocurre, sabemos que hacen daño, sabemos que no son terapia, entonces va a un campo distinto a lo que se refiere el senador,
Y por ende, mantenemos la opinión que creemos que para que deje de ocurrir algo que tenemos evidencia de que hace daño, entonces debe ser explícitamente prohibido por ley. Presidente, si no Senador son Gaona. terapias, y está demostrado así científicamente, que con usted yo coincido, porque entonces en el articulado se le indica como prohibición a una terapia específica de conversión. Entonces, la explicación que acaba de dar la subsecretaria, diciendo de que si estas comillas, terapias de conversión, no son terapias, ¿para qué lo incorporan a la ley como terapia? Entonces, mejor tendría que decir prohibiéndose las prácticas discriminatorias, comentarios reiterados, eso, pero hablar ahí de terapia de conversión de algo que no es terapia, no tiene sentido tampoco. No, pues se acaba de decir que no es terapia, son prácticas. Bueno, ahí tenemos, a ver, el punto del senador Gaona parece razonable porque, bueno, si no tenemos que citar a las terapias, porque no es un tema de terapias, en la indicación del Ejecutivo se prohíben las terapias de conversión como terapias, pero más adelante dice entendiéndose por tales. Entonces, si eliminamos el término terapia, alineamos con el argumento que acaba de hacer el Ejecutivo, ¿no? Sino que estamos entendiendo por tales las prácticas reiteradas. ¿Podemos aclarar eso para poder resolver? El articulado del Ejecutivo se refiere a terapias de conversión porque son conocidas de esa manera, pero luego el mismo artículo define a qué se refiere. Entonces, no creemos que haya acá una inconsistencia, sino que es importante explicitar cómo son conocidas para poder referirse con precisión a lo que estamos haciendo mención en este artículo, porque justamente después lo explica como usted dice, presidente. Dice, leo, respetar la identidad de género y orientación sexual de las personas, prohibiéndose las terapias de conversión, entendiendo por tales las prácticas, conductas o comentarios reiterados en el marco de la atención de salud que tenga por finalidad modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Por ende, creemos que queda correctamente explicado. Ponga su micrófono, senador. Presidente, ¿los comentarios son una terapia? Reiterado. O sea, No es terapia. lo que yo planteo es que redactemos como corresponde, no estemos incorporando inventos en la legislación, inventos lingüísticos, por decirlo de manera suave. Pero a mí me queda claro, respetar la identidad de género y orientación sexual de las personas, prohibiéndose prácticas, conductas o comentarios reiterados en el marco de la atención de salud que tenga finalidad. Y eso es suficiente. Pero estar denominándole terapia, algo que no es terapia, no sé, presidente. Muy bien, senador Castro. Yo le pido que se vote la indicación, derechamente, porque vamos a estar en un debate etéreo. Me parece que la enmienda del Ejecutivo es clara, porque alude exactamente al propósito que se quiere prohibir, que es tratar de convencer a alguien que es homosexual a que deje de serlo, por vías farmacológicas, vías psicoterapéuticas, todas las vías que quieran posible, pero es una terapia que busca algo que ya se prohibió en el mundo y que aquí se reitera. Eso es todo. Muy bien. Eso es todo. Entonces yo le pido que se vote la enmienda que está en el número 70. ¿Había pedido la palabra al Ejecutivo? Muy bien. Muy bien. No vamos a estar de acuerdo. Había una propuesta que hacerle, pero está bien. Vamos a votar la indicación. En votación la indicación 70, senador Gaona. A favor. Senador Castro. En contra. Senadora Órdenes. Voto en contra. Señor presidente. En consecuencia, la indicación 70 es rechazada por 3 votos a 1. A continuación, en la misma página 48, la indicación 71 de los senadores Macaya y Gaona. Vamos a terminar con esta indicación porque queda un minuto para cerrar y ya tenemos plazo extendido de media hora. A ver, pero veamos porque suprime el numeral 2. Y el numeral 2, sí, es largo. Sí, la 71, el numeral da para discusión. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Vamos a conversar internamente de ver cómo seguimos en los próximos días, ¿ya? Para
ojalá que podamos cerrar este proyecto. Ya casi queda poco, solo que hay un par de artículos que son difíciles de debatir, ¿ah? Pero vamos a ver cómo resolvemos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.